Presentación, chicos. Sí, Sí, doctor, sí doctor. se puede ver. Ah, ¿Hasta dónde han avanzado con la doctora Ángeles? ¿Han avanzado hasta funciones biológicas o solo enfermedad actual? Sí, sí nos mostró funciones biológicas. Ya, entonces conmigo vamos a hacer antecedentes, ¿ya? Entonces vamos a empezar, ¿ya? Los antecedentes pueden ser personales o familiares, ¿ya? Y los personales sí tienen una división que se llama generales, fisiológicos y patológicos. Entonces lo voy a presentar en pantalla grande, me dicen si todo va bien, si no hay ningún problema. Doctor, disculpe, ¿podría grabar la clase, por favor? Ya, espérense, voy a salir un ratito para grabarlo. Ya, Recording in progress. ya se está grabando. Voy a otra vez a compartir. Gracias, doctor. Ya. ¿Sí lo ven la presentación? Sí, sí se ve. Ya, entonces, como les decía, los antecedentes pueden ser no, personales y familiares. Entonces, vamos a desarrollar, ¿no? Todos recuerden que los antecedentes forman parte de la anamnesis, o sea, el recojo de datos. ¿Ya? Y ustedes ya saben que existe un recojo de datos, una anamnesis directa o indirecta o mixta, ¿no? Entonces, todos esos datos se van recogiendo y después ya se pasan al formato de historia clínica, ¿no? Cada hospital tiene un formato de historia clínica diferente, ¿ya? Entonces, eh, ahí la universidad les ha hecho llegar un formato de historia clínica y probablemente cada uno de sus profesores le va a llegar el formato que utilizan en su hospital. Los antecedentes personales se dividen en generales, fisiológicos y patológicos. Los generales utilizamos, ¿no? Por ejemplo, el dato de la vivienda, ¿ya? Nos interesa saber muchos datos, especialmente desde la parte de infectocontagiosas, ¿no? Ver qué tipo de construcción es la vivienda, si tiene servicios de agua y desagüe, ¿no? Cuántos números de habitaciones y dormitorios tiene y si hay presencia de animales domésticos. Las habitaciones, ¿saben ustedes, alguno de ustedes, para qué sirve el dato del número de habitaciones y el número de personas que viven en una vivienda? Para determinar el hacinamiento. Exacto, ¿no? Supuestamente en una vivienda, si viven 5 personas, deberían haber 4 o 5 dormitorios, pues, ¿no? De cada uno con su dormitorio. Entonces, muchas veces hay viviendas en que tienen 2 dormitorios, pero viven 10 personas. Entonces existe una parte de hacinamiento en esa vivienda y eso puede, ¿no? Ser factor de riesgo para enfermedades como la tuberculosis, ¿ya? Entonces también tenemos también que muchas personas que vienen de provincia a veces vienen con sus costumbres y crían animales, muy aparte de los animales domésticos comunes que tenemos que son, ¿no? El perro, el gato. Hay familias que viven con cuyes, con patitos, con pollitos, y a veces los tienen en habitaciones como por ejemplo en la cocina, en la sala, y eso también, ¿no? Puede contrarrevar, ¿no? a que la persona esté expuesto a alguna enfermedad, una enfermedad infectocontagiosa. Otro dato general es la alimentación, el tipo de alimentación, ¿no? Para ver si existe alguna carencia en el paciente, ¿no? Si la alimentación es variada, ¿no? Es balanceada, ¿no? Si existe intolerancia a algún alimento, ¿no? Que puede tener relación, por ejemplo, con la enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten, o algún tipo de alergia alimentaria. Hay gente que tiene alergia alimentaria y eso, ¿no? También tiene un valor importante en lo que es la historia clínica. Otro dato es la vestimenta. En la vestimenta tenemos el dato que toda vestimenta tiene que estar de acuerdo a la estación, ¿ya? Toda vestimenta está de acuerdo a la estación. Entonces, por ejemplo, ¿qué
¿Qué tipo de vestimenta no está de acuerdo en la estación en relación a alguna enfermedad? ¿Quién me dice? Tiroides. Las enfermedades tiroideas. Por ejemplo, una persona que es hipertiroidea, así estemos en invierno, está con una camisa, un polo, algo ligero, ¿no? No se abriga. Y al revés, también un paciente hipotiroideo en temporada de invierno, ¿no? Los primeros meses del año está bien abrigado a pesar de que existe calor. Entonces, si uno ve a una persona con alteraciones en cuanto a que no viste de acuerdo a la estación, puede estar englobando alguna enfermedad endocrina o en este caso una enfermedad tiroidea, ¿no? Entonces nos sirve para que el tipo de vestimenta esté de acuerdo con la estación. Después vienen los hábitos nocivos, ¿no? Importante los hábitos nocivos, el alcohol, el tabaco, las drogas. Hay que registrar esto, la cantidad y la frecuencia. Recuerden que el abuso del tabaco, ¿no? Puede provocar, ¿no? un riesgo a tener EPOC, un riesgo a tener cáncer de la vía respiratoria, tanto superior como inferior. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo hablamos de fumador pesado? ¿Cuándo una persona es fumadora pesada? ¿Alguien, por ejemplo, alguien que quiera participar? Fumador pesado es aquella persona que consume más de 10 cigarrillos por día, ¿ya? Durante un año. O lo que dicen en los textos en inglés, ¿no? 20 packs al año, ¿no? 20 paquetes grandes. Cada paquete grande tiene 20 cajetillas de 20 cigarrillos cada cajetilla. Y 20 packs, ¿no? Hacen al año, hacen lo que es, si uno lo saca, por día sale 10 cigarrillos por día. Entonces, un fumador pesado tiene riesgo de POC, ¿ya? Y tiene riesgo también de alguna neoplasia en la vía aérea superior o inferior. Ese es el riesgo importante. Miren, acá están las viviendas, los diferentes tipos de vivienda que tenemos, desde una vivienda esquimal, una vivienda selvática, ¿sí? ¿No? O una vivienda de la costa, una vivienda de la zona india en Estados Unidos, en Norteamérica, ¿no? Entonces, no todas las viviendas tienen todos los servicios tal como lo tenemos acá en la costa. En otros países, ¿no? Va a depender de la zona donde, ¿no? Donde la persona vive. Entonces, cada persona tiene una vivienda de acuerdo el lugar de origen, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Para ver también los servicios que tiene, ¿no? Hay que recordar que cada región del planeta tiene sus enfermedades muy particular. El tipo de alimentación, como ustedes pueden ver en la parte de arriba, una alimentación, ¿no? rica por lo menos en alimentos sanos, en granos, ¿no? en salmón, ¿no? En vegetales. Y abajo tenemos, ¿no? La alimentación, ¿no? Lo que le llaman a la gente la comida chatarra, rico en carbohidratos, en grasas saturadas. Y esto también nos puede servir cuando estamos evaluando a un paciente con síndrome metabólico, con hipotiroidismo, con obesidad, ¿no? ¿No? Entonces, esto es muy importante y todo eso se recoge en antecedentes generales. Las personas deben vestir de acuerdo a la estación. Aquí hay dos fotos donde pueden ver personas que visten primero con indumentaria de acuerdo a la zona donde provienen y también de acuerdo a la estación. La ropa, por ejemplo, selvática es una ropa bien ligera porque allá hace bastante calor. Los hábitos nocivos, ¿no? También se consideran, ¿no? En muchos textos, ¿no? Que los hábitos de ingesta de alimentos muchas veces, como tienen riesgo para diabetes, para obesidad, también es un hábito nocivo comer exceso de alimentos ricos en carbohidratos o en grasas. ¿Qué incluye también antecedentes personales generales? La situación económica social del paciente. Siempre es bueno preguntarle al paciente, ¿no? ¿Cuál es su ingreso familiar, ¿no? ¿Quiénes son los que aportan, ¿no? en el ingreso en la casa, ¿no? ¿Cuál es su fuente de trabajo? ¿Cuál es su ocupación? En la parte psicosocial, si existe alguna variación psicológica, concepciones, creencias religiosas que puede tener el paciente, ¿no?
residencias anteriores, por ejemplo, para ciertos parásitos o gérmenes es importante esta parte epidemiológica, ya sea ¿no? Sus viajes en el último mes o la zona de procedencia ¿no? en los últimos 6 meses para ciertos parásitos es importante, ¿no? Y eso tiene que estar registrado en la historia. Y un sitio donde lo registramos son los antecedentes generales, ¿no? Las inmunizaciones, qué vacunas ha recibido, ¿sí? ¿Qué vacunas ha recibido? ¿No? Ahora es importante, con la pandemia que hubo, si ha recibido todas sus dosis de vacunas de COVID, ¿no? Las dosis completas, muy importante en la edad pediátrica, ¿sí? Las alergias a alimentos, ¿no? Las alergias a medicamentos, ¿no? Y en muchas historias, ustedes cuando ya roten en otros hospitales van a ver que le ponen rótulo en la historia, ¿no? En la parte de adelante, que es alérgico, por ejemplo, a las sulfas, a las penicilinas, ¿no? Y tiene alguna alergia a algún medicamento, algún alimento en especial, lo ponen como rótulo en letras grandes. ¿Ya? En algunos textos van a ver que también ponen las transfusiones sanguíneas. Si el paciente, si el paciente tiene un grupo en especial, ¿no? O si ya recibió alguna transfusión y ha hecho una reacción transfusionales. Hay personas que hacen fiebre en plena transfusión, hay pacientes que hacen un rash en plena transfusión o hacen hipotensión. Entonces, todo eso tiene que estar registrado en la historia, ¿ya? Para que no se vuelva a repetir. ¿No? Hay la parte, ¿no? La parte económica importante, ¿no? Porque todo eso repercute en la familia, ¿ya? ¿No? La parte del trabajo también es importante, dónde trabaja mi paciente, ¿no? Porque con eso podemos saber si en el trabajo está expuesto también a ciertas enfermedades. Y las creencias religiosas. Por ejemplo, de los pacientes importantes nos interesa, por ejemplo, cuando religiones, y probablemente alguno de ustedes practique alguna religión en la cual le tienen restricción a los hemoderivados, es importante registrarlo, ¿no? A nosotros como médicos solo nos interesa registrar, ¿ya? Porque no ponemos prevalecer, por ejemplo, nuestra opinión o darle un consejo a los pacientes. Simplemente le hacemos saber que necesita una transfusión, ¿no? Y si, por ejemplo, son testigos de Jehová o de alguna otra religión que tenga restricción a hemoderivados, lo hacemos firmar al paciente, ¿no? Pero siempre con respeto todo acerca de sus concepciones religiosas. Esto es muy importante, ¿no? Las vacunas, la vacunación es muy importante, hay que estar registrado, ¿no? Todo eso va registrado también en su historia. Se sabe que los niños tienen un carnet de vacunación, ¿no? Las alergias alimentarias, las alergias a medicamentos, ¿no? También van registradas en antecedentes generales. Las transfusiones, ¿no? El grupo sanguíneo, si el paciente ha hecho una reacción transfusional, también es importante registrarlo, ¿no? En los antecedentes generales. Pues se llaman antecedentes generales, porque una persona a lo largo de su vida, por múltiples razones, ya sea una cirugía o una hospitalización anterior, ¿no? O digamos, un traumatismo, puede haber recibido alguna transfusión y es bueno registrarlo en la historia. ¿Alguna pregunta de antecedentes generales, chicos? ¿Alguna duda? ¿Chicos? No, todo claro. ¿Sí? Todo claro. Hay que saber qué cosas, qué ítem va en cada antecedente, ¿ya? Ahora vamos a ver los antecedentes fisiológicos. También son personales de la persona, ¿no? A ver, la doctora Villafana que levantó la manito, dígame. Sí, doctor, tengo una pregunta. En lo que respecta a las alergias, ¿corresponde a antecedentes patológicos? No, alergias en general, antecedentes generales. Ahora, si una persona ha sido hospitalizada por una alergia, digamos, comió, por ejemplo, digamos, fresas, es alérgica a la fresa, comió fresas por error, ¿no?
le invitaron en jugo y no se dio cuenta que era fresa, lo comió y se enronchó y motivó esto su hospitalización, esa hospitalización sí se pone en antecedentes patológicos, ¿ya? Pero Está bien, doctor. la alergia en sí solo se pone en antecedentes generales. Pero si es alérgico a alguna sustancia y alguna vez estuvo hospitalizado, hizo un shock, digamos, anafiláctico y fue hospitalizado, no, eso sí nos interesa como antecedente patológico, porque en lo patológico van las hospitalizaciones ya previas o cirugías previas. Pero es buena pregunta. Ahora nos vamos a los personales fisiológicos. Y acá tiene que ver, por ejemplo, mucho la edad y el sexo del paciente, ¿no? La parte fisiológica arrastra desde que uno nace, ¿no? Y quizás antes de nacer, en la parte prenatal. ¿Cómo fue la gestación de uno? Si hubo algún problema en la gestación. Recuerden que en la gestación, ¿no? La mamá se hace controles prenatales. Hay que saber que si en todos sus controles prenatales no había ni un problema, ¿ya? ¿No? ¿Cuántos meses de gestación tenía la mamá cuando nació la persona? ¿Sí? Si en plena gestación hubo alguna enfermedad intercurrente, ¿no? Si la mamá fue sometida a radiación por algún problema, ¿no? Y si sus controles prenatales fueron todos, ¿no? Se llevaron con regularidad, ¿ya? En la parte, una vez que ya nace el bebé, hay que ver qué edad gestacional tenía al nacer, si el parto fue con inducción o sin inducción, ¿no? Si el puntaje de Adgar, que es un puntaje que se le hace al recién nacido con algún sufrimiento, ¿no? El lugar de atención, ¿no? ¿Dónde fue el parto y quién lo atendió? Si fue un médico, fue una partera, fue una obstetriz, ¿quién lo atendió? Eso es muy importante, ¿ya? La lactancia, si hubo lactancia o no hubo lactancia, ¿no? La lactancia, cuando se retiró ya el pecho al bebé, eso se llama lactancia, ¿no? Y el desarrollo psicomotor, si tuvo algún retraso en el desarrollo, ¿no? Probablemente de estos antecedentes fisiológicos desde la gestación hasta el desarrollo psicomotor, probablemente tengan mucho valor en lo que es la historia clínica pediátrica, ¿ya? Pero de todas maneras, en un paciente adulto también se hacen estas preguntas, ¿no? ¿No? Entonces, muchas personas recuerdan alguna de estas cosas porque la mamá les contó, ¿no? Entonces, el control prenatal, ¿no? Recuerden que cualquier problema que tenga la madre se puede diagnosticar en sus controles y se pueden tomar las medidas adecuadas. Porque una mujer que nunca ha tenido controles prenatales, no sabemos si el bebé tiene alguna malformación congénita, ¿no? Si hay riesgo para que puede ser un niño con alto peso, o sea, macrosómico, y puede haber algún problema en el momento del parto. O sea, cualquier problema, ¿no? Se puede encontrar en el control prenatal, ¿no? Al recién nacido se le hace el puntaje de Adgar para ver ¿no? Si todo va bien, si es un puntaje adecuado, ¿no? La lactancia, ¿no? Cómo fue su desarrollo psicomotor, si todo, ¿no? Si caminó al año, si se sentó a los 6, 8 meses, si se paró a los 10 meses. Todo eso es importante, ¿no? Y recuerden que ustedes, por ejemplo, que hay niños, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Down, ¿no? Va a cumplir todo, pero ¿no? Con mayor tiempo, ¿no? Por ejemplo, puede caminar probablemente a los 2 años, 2 años y medio. Su tono muscular, probablemente su control postural va a ser más posterior que el niño normal, ¿no? Pero lo va a lograr de todas maneras, pues, ¿no? Y eso hay que decirle a la madre, ¿no? Que si bien su hijo ha nacido con un problema genético, pero su desarrollo psicomotor va a ser más lento, hay que tener paciencia nada más, ¿no? Fisiológicos en cuanto a la mujer, ¿no? Por ejemplo, hay que preguntar cuándo fue su primera regla, o sea, eso se llama menarquia, ¿no? Su régimen catamenial, o sea, cuántos días regla y cada qué tiempo se produce su ciclo. Digamos, 5 días de reglado sobre 28 días serían 5 sobre 28. Ese es su régimen catamenial. A veces se le ponen las siglas de RC nada más, RC, ¿no? La fecha última de regla normal, el FUR, ¿no? Especialmente cuando uno sospecha de embarazo, ¿no? Al hombre y a la mujer, a los dos se le pregunta su actividad sexual, a qué edad iniciaron su actividad sexual, con qué frecuencia, cuántas parejas ha tenido hasta ese momento, ¿no?
es el número de parejas. Con esto podemos diagnosticar o por lo menos ya ir pensando que el paciente es una persona que tiene múltiples parejas y que está expuesto a ciertas infecciones, por ejemplo, VIH, ¿no? O alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Antecedentes obstétricos en el caso de la mujer, el número de partos, cuántos fueron partos por cesárea, ¿no? El parto por cesárea es un parto distóxico, en cambio el parto normal es un parto eutóxico, son términos que aparecen, ¿ya? Si tuvo algún aborto, ¿no? Si se hizo algún legrado, todo eso va ahí, ¿no? Y acá en la mujer peruana, la menopausia, o sea, la última regla, se produce entre los 48 y 52 años, una media de 50 años. Hay personas que hacen su menopausia mucho más antes, ¿no? Y, y también el periodo llamado perimenopausia o climaterio, ¿no? O sea, unos años antes de la menopausia y unos años después, hay un periodo en que la persona, la mujer va a tener ciertas molestias, ¿no? Pueden ser bochornos, trastornos del humor, trastornos de la libido, ¿no? Baja de apetito, baja de peso. Todo eso se llama climaterio o perimenopausia. Y solo la menopausia es el cese de la regla. El día que deja de arreglar, eso se llama menopausia. En cambio, el periodo que, ¿no? que va años antes y años después se llama climaterio. ¿Ya? También existe, ustedes van a encontrar por ahí, también existe el término de andropausia. ¿Ya? El varón, por ejemplo, a diferencia de la mujer, nunca deja de producir testosterona, pero la calidad de los espermatozoides, el conteo de espermatozoides, ¿no? El porcentaje de espermatozoides anormales aumenta a medida que aumenta la edad, ¿ya? El hombre, ¿no? Se dice que probablemente en la andropausia exista un poco de impotencia, probablemente disminución de la libido, pero lo que sí les digo que la diferencia con la mujer es que en la mujer sí hay un cese de la producción de estrógenos, en cambio en el varón sigue produciendo testosterona. Esa es la pequeña diferencia. ¿Alguna pregunta en cuanto a antecedentes personales fisiológicos? ¿Alguna duda? ¿O todo está claro? Doctor, buenas tardes. ¿Y qué se podría hacer en caso de algunos pacientes que no quisieran brindar algunos datos que se les Allá, pregunta? es una pregunta muy importante, ¿no? Primero que para hacer este tipo de preguntas tenemos que ganarnos la confianza del paciente, ¿sí? Hay que hacernos, como quien dice, amigos del paciente para que nos brinde ciertos datos. Hay que asegurarnos, ¿no? A veces se pone un biombo, ¿no? Para rodearnos, o mucho mejor cuando los cuartos son aislados, ¿ya? Porque eso nos permite un poquito de privacidad, ¿no? Para que el paciente sienta confianza, pero existen también maneras de preguntar, ¿no? Para que nos diga, por lo menos de la parte sexual, nos diga todos los datos, ¿ya? Cuando son menores de edad, para hacer estas preguntas tiene que estar el padre, ¿no? La madre o el padre, cuando son menores de edad presentes, ¿ya? Eso sí es cierto, hay que tener mucho tino para hacer estas preguntas. En el caso que el paciente no quiera dar los datos, se pone, ¿no? El paciente niega o no, ¿cómo se llama? No colabora, ¿no? Se pone ese término de no, niega o, digamos, no colabora con el interrogatorio, ¿no? En estos casos, porque sí, existe la posibilidad que el paciente niegue o oculte ciertos datos de la actividad sexual. ¿Alguna otra pregunta? Entonces pasamos a lo que son, acá, bueno, hay algunas imágenes, ¿no? ¿No? La mujer es en su menarquia cuando fue el inicio de actividad sexual, ¿no? Ya, el número de embarazos, ¿no? La menopausia, en la mujer ya adulta mayor. Ahora nos vamos a ver el rastreo de todas las enfermedades que ha tenido la persona desde que nació, ¿no? Entonces se registra todo en personales patológicos. Empezamos con las enfermedades de la infancia, eruptivas comunes, ¿no? Hay que preguntar eso, ¿no? Si ha tenido sarampión, si ha tenido varicela, ¿no? ¿No? Si ha tenido rubiola, ¿no? Lo que se pueda preguntar.
En el caso de un niño, las preguntas se hacen a la madre, ¿no? La madre es la que recuerda todo, ¿ya? Ya en la adolescencia, o en la juventud, o en la adultez, ya hay que registrar las enfermedades propias de la edad, que sea una tuberculosis, qué sé yo, la hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades infecciosas, las enfermedades autoinmunes. Hay que poner el año que le hicieron el diagnóstico y la medicación que ha recibido. Y si ha estado hospitalizado, digamos, por diabetes mellitus, hay que poner solo las hospitalizaciones más importantes que motivaron a veces una larga permanencia en el hospital, o que a veces, por ejemplo, en el caso de diabetes, cuando vienen por pie diabético, sí, fueron sometidos a una cirugía, ¿no? Por ejemplo, de amputación, ¿no? Todo eso hay que registrarlo. Entonces, miren, desde que nace, uno va registrando todas las enfermedades patológicas, ¿no? Y las enfermedades más importantes, especialmente enfermedades por las cuales el paciente recibe alguna medicación, ¿ya? ¿No? Las hospitalizaciones anteriores, lo que les digo, el tiempo, dónde fue hospitalizado, en un hospital, en una clínica, ¿no? Con qué diagnóstico salió, si fue sometido a alguna cirugía, ¿no? Los accidentes de tránsito, ¿no? Si ha quedado con una secuela, ya sea por un accidente o, digamos, por alguna enfermedad. Por ejemplo, los pacientes que han tenido tuberculosis se quedan con la secuela de bronquiectasias, de fibrosis pulmonar, ¿no? O las personas que han tenido un accidente cerebrovascular y han quedado con hemiplegia. Entonces, todo eso hay que registrarlo, ¿no? ¿Sí? Todo eso se registra en antecedentes personales patológicos. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿De antecedentes personales patológicos? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Todo claro, chicos? Sí, Sí, doctor. todo claro, doctor. Ya, de esta parte, entonces, antecedentes patológicos, ¿no? Las eruptivas de la infancia, ¿no? Ya cuando es más joven ya está expuesto a tuberculosis. Las cirugías, todos pasan por esto, ¿no? La gran mayoría de personas pasan al inicio con sus eruptivas, después enfermedades propias de la adultez y después ya los accidentes, ¿no? Y las cirugías, ¿no? Todo eso también se registra en la historia, ¿no? Y se termina con los antecedentes familiares. ¿Ya? Es muy importante en la familia porque, por ejemplo, ¿no? Hay enfermedades hereditarias, ¿no? Y uno puede armar el árbol familiar, ¿no? Hay que preguntar siempre la causa de muerte de los padres, de los tíos cercanos, ¿no? De los hermanos mayores, de que murieron de una neoplasia, murieron de una enfermedad, por ejemplo, que tenga una tendencia hereditaria, ¿ya? Por ejemplo, la diabetes, ¿no? El estado actual, por ejemplo, la persona puede estar con fiebre, estar con tos, pero el papá, la mamá y algún hermano cercano también tiene la misma sintomatología. Entonces yo supongo que lo más probable es que tenga una enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, alguna enfermedad, ¿no? Que es muy frecuente en la familia, ¿no? Y que sucede, por ejemplo, existe historia de cáncer en la familia, el papá tuvo esto, el abuelo tuvo esto, el hermano mayor o los tíos cercanos tienen esto, entonces se puede armar un árbol familiar, ¿no? Se puede hacer un árbol familiar, ¿ya? ¿Ya? Entonces esto es muy importante, ¿no? Entonces recordar, ¿no? Que a veces nosotros heredamos, ¿no? La información genética, el papá lo hereda del abuelo, ¿no? Y nosotros heredamos del papá, ¿sí? Heredamos del papá, ¿no? Y nosotros podemos hacer un árbol, ¿no? Un árbol de enfermedad o también llamado árbol genealógico, ¿ya? Por ejemplo, acá en este árbol podemos ver a dos personas originariamente, ¿no? Una persona con una enfermedad que está acá en este color azul, ¿no? Y la otra no está afectada, ¿sí? No está afectada. Ellos tienen, de estos sale un hijo, ¿no? Con la enfermedad, o sea, es afectado, ¿ya? Y miren, de esta persona se conoce con otra persona que no es afectada, que no tiene la enfermedad, pero al hacer su mezcla de genes, ¿no? Digamos, tengan todos estos hijos, un grupo va a salir
¿no? Que no tienen, está desconocido la presencia de enfermedad, por eso está en blanco, ¿ya? Y un grupo que tiene la enfermedad, ¿sí? Y ya en una segunda generación conoce uno de estos, se casa con una persona que no tiene la enfermedad, pero miren, ¿no? Da origen a personas que sí tienen la enfermedad. O sea, ¿no? El carácter no dominante del gen, como se llama en la segunda generación, ¿no? Probablemente en la primera generación solo va la mitad, ¿no? Pero en la segunda generación ya arrastra a todos la misma enfermedad. Entonces, esto es muy importante. Uno puede hacer un árbol familiar acerca de una enfermedad que se repite en la familia, ¿no? Por ejemplo, ahí está otro árbol genealógico que uno puede hacer con sus, ¿no? Con sus parientes. Por ejemplo, puede empezar con los abuelos, ¿no? Para ver, ¿no? Si existe una enfermedad muy frecuente que se está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, había una enfermedad, ¿no? Que a veces la mujer lo porta, pero solo lo desarrolla el varón, ¿no? Y que, por ejemplo, lo han tenido ¿cómo se llama? En Rusia, en el tiempo de los zares, hasta Nicolás II, ¿no? Varias personas de la genealogía rusa habían tenido una enfermedad. ¿Alguno de ustedes sabe cuál era? ¿De hemofilia? La hemofilia, ¿no? Recuerden que la hemofilia solo lo padece el varón, ¿no? En cambio, la mujer es la portadora. Entonces, ¿no? En las familias rusas, ¿no? Hubo esta enfermedad, ¿no? En la familia real rusa, que es los zares, ¿no? Ahora, muchas enfermedades hereditarias se presentan porque no hay mucha mezcla genética. A veces se casan entre miembros de la familia, ¿no? Por mantener lo que es lo que llaman la realeza. No hay una mezcla, ¿no? Entonces se mezcla el primo con la prima, a veces más antigua, en la Edad Media se mezclaban con los hermanos, o sea, el hermano se casaba con la hermana. Entonces, mucho estos derivó a veces en enfermedades que cursaban con retardo mental, ¿no? Y a veces aparecían enfermedades como de la sangre, como la hemofilia, que lo padecían, ¿no? Los varones de toda la realeza, ¿no? La madre era la portadora y lo pasaba a la siguiente generación, ¿no? Entonces, son enfermedades que aparecen por falta de mezcla genética, ¿no? Y uno, cuando detecta, hay historial en la familia, uno puede, ¿no? Uno puede hacer un árbol genealógico, pues, ¿no? Entonces, recordemos que nuestra familia, ¿no? ¿No? Arrastra los genes de generaciones previas, ¿ya? Y que nosotros podemos hacer un árbol genealógico cuando sucede esto, ¿no? No, lo ideal es que no exista una enfermedad común en la familia, eso es lo importante, ¿no? Por ejemplo, en la familia de mi mamá, ¿no? Todos sus hermanos, incluido mi mamá, son hipertensos, ¿no? Mis abuelos, por parte de mi mamá, eran hipertensos, pero no eran hipertensos, solo hipertensos, eran hipertensos severos asociados con fibrilación auricular, ¿ya? Y todos han muerto de esa condición, ¿no? Entonces, ¿no? Hay otra enfermedad en la familia, por lo menos, no, tanto en hombres como mujeres de la familia de mi mamá, ¿no? Que es ¿cómo se llama? La hernia discal, ¿no? La mayoría de mis tíos y de mis tías, incluido mi mamá, ¿no? Tienen hernia discal, ¿no? Entonces miren cómo es frecuente en todo su grupo familiar, ¿no? En cambio, por el lado de mi padre, no existe ni hernia discal, ¿no? No existe problema de hipertensión arterial, no existe nada de eso, pero sí existe diabetes en la familia de mi papá, ¿no? Por ejemplo, mi papá no era diabético, pero, ¿no? Mis abuelos, creo que mi abuela era diabética, ¿no? Algunos de mis tíos, sus hermanos de mi papá, son diabéticos, mi papá no es diabético, pero una de mis hermanas sí es diabética, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, ¿no? Cómo esa información genética se pasa de generación en generación. A veces, ¿no? Tenemos la protección, por ejemplo, de mi mamá, por parte que en la parte de mi mamá nunca ha habido un diabético, ¿no? Por eso que la gran mayoría de nosotros no padece de diabetes, ¿no? Solo una hermana nomás ha tenido diabetes. Entonces, para que
uno puede armar un árbol genealógico de su familia. Y eso sería todo por mi parte. ¿Alguna pregunta, chicos, en cuanto a antecedentes? ¿Alguna duda? Todo claro, doctor. Todo claro, chicos, ¿no? Bueno, entonces ya conmigo será la próxima semana. Creo que me toca síndrome anémico. Y ya la próxima semana nos estamos viendo. ¿Ya, chicos?